Hola mis amores, ¿cómo estáis? Vamos a ver la reseña del perfume de Theo Cabanel, casa de perfumería nicho Theo Cabanel, que como ya os enseñé en el vídeo donde conocíamos un poquito esta casa, a mí es el que más me ha gustado de toda su colección. O sea, yo adquirí el set descubrimiento que vienen 11 perfumes donde descubrir, creo que eran 11, y hubo este perfume que a mí me hizo derretirme, me hizo enamorarme de este perfume. Hay pocos perfumes que entre los que tenga que me hagan sentir yo, y este para mí fue amor, amor. Vamos con el perfume que se llama Lace Garden, que significa jardín de encaje, de Theo Cabanel, en un formato de 100 mililitros. Esta es la caja de presentación, que no lo encontramos, sería así, ¿de acuerdo? Y tengo aquí el perfume, voy a ponerlo aquí, aquí está. Fijaros qué preciosidad. Me encanta cuando los perfumes, los perfumistas, las casas de perfumes, trabajan y ponen detalle, cariño y pasión en lo que es la apariencia del frasco. No solo en el perfume, que se nota la calidad, pero también cuando se trabaja en lo que es la apariencia, notas que hay más, un trabajo más allá que poner un frasco cuadrado y a la venta. Aquí vemos un trabajo de un diseño que cuando lo ves dices, esto es elegante, esto es precioso. Y su perfume, vamos con sus notas. Lace Garden es un perfume del año 2015 de la familia floral. Es un perfume que se cataloga como un floral blanco. Notas de salida, limón e ylang ylang. Notas de corazón, magnolia, jazmín y nardo. Notas de fondo, vainilla, benjuí. Notas atalcadas y notas amaderadas. Bueno, es un perfume, como hemos visto. Es un perfume floral, precioso. Es cierto que a mí me sorprende la parte de las notas empolvadas. Es cierto, tiene un toque empolvado. Pero yo no sé si es que es un perfume que se sale de mi zona de confort. De todos los perfumes acostumbradas que estoy muy dulces, muy frutales y tal, que cuando pruebo este me engancha. Digo, esto es una preciosidad. Este perfume es elegante. Este perfume es precioso. Una composición floral que a mí personalmente me ha encantado. Es cierto que habrá personas que cuando decimos nardos, pues hay muchas personas que no les gustan los nardos, que tal vez los ven de señora, ese aroma de señora. Eso yo lo respeto y lo señalo porque es posible que haya personas como yo que lo adoren, o haya personas que esas notas digan, empolvado, con nardos, no me gusta. Perfecto, porque los perfumes nicho hay que probarlos para encontrar ese perfecto que te engancha. Y este a mí me enganchó. Es una belleza. Vemos, tiene una salida ligeramente fresca porque esto es mucho floral. Tiene un poquito de limón, pero es solamente un referente para refrescar las flores que vienen a continuación. El conjunto floral es delicado, es precioso, sinceramente, es belleza. Es una belleza floral, elegante, preciosa. Hay mucho equilibrio entre flores. Es cierto que el nardo se siente, pero también sentimos la magnolia. ¿Os acordáis que dijimos que es una flor con un toque ligero a limonado? Pero también tiene jazmín, tiene ylang ylang. O sea, de verdad, es que es un conjunto de flores. Imaginaros en una noche fresca pasear por entre medias de un jardín de flores, y esa es la sensación que te llega con este perfume. Fantástico. Es un perfume con una intensidad media y una duración en torno a las 8 horas. Pero en torno a las 8 horas porque lo estoy probando en temporada de mucho calor, que probablemente en una temporada con menos calor, menos evaporación, de saturación, de tantísimo calor, probablemente le podamos alargar un poquito más el tiempo. Y es delicado, es precioso. Sientes realmente aceites naturales de flores en esta delicada creación. Como ya os digo, lo probé en el Discovery Set y sé que los perfumes nicho
pues pueden ser o especiales, distintos a lo que probablemente muchas veces estamos acostumbrados con los perfumes comerciales. Quizá y tú lo probases y dices, este no me gusta, pero entre su colección tienen una bellísima y distinta colección de perfumes, que los vamos a ver en sus muestras. Hay algunos que me han gustado mucho, otros no me han gustado nada, y yo os los voy a contar todos. Pero hoy tenía que contaros el que cuando lo probé me gustó. Y también os lo conté, ¿no? Entre los distintos perfumes estaba el de Café Cabanel, que me encanta. A mis hijas le encantó, les gustó muchísimo y casi estuve a punto de comprarme ese perfume, el de Café Cabanel, porque digo, es espectacular. Pero cuando llegué a este perfume, estaba con el run run y diciendo, no, es que me gusta más este. A mis hijas es verdad que les gustó más el otro, el Café Cabanel. ¿Lo veis? Esto es personalidad. Y qué bonito encontrar perfumes con una personalidad tan grande que digas, es que este me gusta a mí, es como yo lo siento. Y al final, pues terminé con él. Realmente es fantástico. Como os dije, pues tienen accesible, creo que son 20 euros, el set de descubrimiento de Theo Cabanel. Os lo pondré por abajo el enlace, porque es una forma preciosa de descubrirlos. Y hay por ahí más de una amiga que me dijo que justo que se había pedido el set de descubrimiento. Por favor, cuando lo tengas y pruebes este perfume, cuéntame qué te han parecido. ¿Qué te ha parecido el Ace Garden? Sinceramente, ¿vale? Incluso si no te ha gustado, cuéntamelo. Porque yo, la verdad, solo tengo palabras hermosas para él. Es verdad que ahora estamos en ola de calor. No lo voy a utilizar en momentos de máximo calor. No puedo usarlo estando a 38 o 40 grados, no. Pero bajando un poquito la temperatura, haciendo un poquito más de temporada normal, creo que es un perfume, además, para todos momentos. Porque un perfume simplemente floral lo puedes usar tanto en invierno, primavera, verano, porque no tiene ni tonos muy cítricos para verano, ni otros tonos más fuertes u oscuros para invierno o gourmand. No, es que es floral, es un floral blanco, tan bello y hermoso que lo puedes usar en todo momento. Bueno amigos, no me enrollo más porque cuando un perfume me gusta mucho, de verdad que me enrollaría muchísimo hablando de ese tipo de belleza de aroma. Os dejo aquí y por supuesto si tenéis ocasión de probar perfumes de Theo Cabanel me encantaría que me contaseis mínimo cuáles son vuestros favoritos. Un beso enorme a todos, hasta el próximo perfume.